Alemania bajo el nazismo se convirtió en el epicentro del mayor genocidio de la historia moderna. Millones de vidas fueron arrancadas en campos de concentración, pueblos enteros borrados del mapa y la maquinaria de guerra redujo ciudades a ruinas humeantes. Las sombras de hornos crematorios teñían el horizonte, mientras las marchas interminables hacia la muerte convertían los caminos de Europa en pasillos de sufrimiento. El olor del humo, el eco de botas golpeando al unísono y los gritos sofocados de los prisioneros tejieron un ambiente de terror indescriptible, una atmósfera asfixiante donde la vida y la esperanza se desintegraban. Pero detrás de estas atrocidades no se alzaba solo la figura de Adolf Hitler. Lo rodeaba un círculo de hombres fanáticos, fríos y despiadados, estrategas de la muerte que dirigían cada engranaje de aquel régimen como si fueran sacerdotes de un culto macabro. Ellos no solo diseñaron la opresión, la ejecutaron con un sadismo calculado, disfrutando de su propia impunidad y sembrando un legado de horror que aún sacude la memoria colectiva. Rostros que encarnaban el terror mismo del Tercer Reich y que convirtieron la obediencia ciega en un arma de exterminio. ¿Cómo terminaron esos líderes? ¿La justicia alcanzó sus pasos, o la sombra del misterio aún los acompaña en la memoria de la historia? En esta entrega de Guerras y Memorias exploraremos la caída y la muerte de los jerarcas nazis más despiadados, revelando detalles ocultos y misterios aún sin resolver. Adolf Hitler, el Führer. Hitler no fue solo un dictador encerrado en su búnker al final de la guerra. Fue el cerebro que transformó la frustración de un pueblo derrotado en una ideología de odio y exterminio. Desde sus primeros discursos en tabernas hasta los grandes congresos de Nuremberg, supo encender pasiones y arrastrar multitudes. Convirtió las promesas de grandeza en decretos que sellaron la invasión de países enteros, arrastraron a millones al frente de batalla y planificaron el exterminio de comunidades completas. Cada palabra suya era ley, cada gesto era imitado, y poco a poco Alemania se hundió en un culto a la violencia donde la vida humana carecía de valor. Hitler alentó persecuciones de manera sistemática, con decretos firmados de su propia mano que arrancaban derechos fundamentales a judíos, gitanos, opositores políticos, homosexuales y discapacitados. Su pensamiento se basaba en la obsesión por la pureza racial y la supremacía de un pueblo que, según él, debía dominar el mundo. Desde las leyes de Nuremberg de 1935 hasta las órdenes secretas que autorizaban deportaciones masivas, Hitler justificó la quema de sinagogas, la expropiación de negocios judíos, la creación de guetos y la apertura de los primeros campos de concentración, que en cuestión de años se convirtieron en auténticas fábricas de muerte. Bajo su mando, la maquinaria del Tercer Reich avanzó como una bestia imparable que todo lo devoraba. Ciudades enteras incendiadas, ejércitos aplastados bajo la Blitzkrieg, familias desintegradas en las deportaciones nocturnas. Los trenes cargados de prisioneros recorrían Europa como caravanas silenciosas de condena, y en cada estación se escuchaba el eco del sufrimiento. Hitler, encerrado en su propio mito de grandeza, alimentaba la idea de que cada destrucción era un paso más hacia su victoria, cuando en realidad estaba edificando un monumento de horror que terminaría por sepultarlo. Cuando los soviéticos se acercaban a Berlín en 1945, aquel hombre que había prometido 1000 años de dominio se encontraba reducido a un líder aislado y paranoico. Refugiado bajo tierra, entre pasillos húmedos y oficiales temblorosos, pasaba las horas revisando mapas inútiles y dando órdenes a ejércitos inexistentes. Afuera, su pueblo caía en ruinas, pero dentro del búnker persistía en la ilusión de un triunfo imposible. Allí, rodeado por el eco de los cañones y la desesperación de sus seguidores, tomó la decisión final. Junto a Eva Braun, eligió la muerte antes que enfrentar la derrota. Sus restos, quemados a toda prisa en los jardines del búnker, se deshicieron entre llamas improvisadas. Ese acto apresurado, sumado a la falta de pruebas concluyentes, alimentó rumores de fuga que todavía hoy mantienen viva la sombra de la duda. ¿Realmente murió allí, o logró escapar bajo la protección de redes ocultas? El misterio permanece como un recordatorio de que incluso en su final, la figura de Hitler siguió proyectando intriga y oscuridad. Joseph Goebbels, la voz e imagen del fanatismo. Goebbels fue mucho más que un simple ministro. Fue el arquitecto del engaño, el hombre que convirtió la mentira en un arma de guerra capaz de moldear conciencias y apagar cualquier voz crítica. Era un maestro de la palabra y de la manipulación emocional. Bajo su dirección, la prensa,
la radio y el cine se transformaron en instrumentos hipnóticos que repetían una y otra vez la visión del régimen. Su genialidad perversa radicaba en convertir lo irreal en verdad aceptada, en encender el odio con relatos fabricados y en presentar a Hitler como un mesías destinado a redimir a Alemania. Alimentó campañas contra judíos, comunistas, opositores políticos y cualquiera que cuestionara el nazismo. Organizó desfiles coreografiados, controló películas que exaltaban el sacrificio y diseñó carteles que convertían al enemigo en una plaga. Su influencia fue devastadora. Logró que hombres y mujeres comunes aceptaran la persecución de sus propios vecinos, que estudiantes transformaran sus aulas en eco de consignas de odio y que familias enteras creyeran que entregar a otros a la Gestapo era un deber patriótico. Su diario personal refleja pensamientos de fanatismo absoluto, un desprecio hacia la compasión y una convicción perturbadora, que el sacrificio total del pueblo alemán en la guerra era preferible a la rendición. Cuando Berlín ardía bajo las bombas soviéticas, seguía escribiendo arengas febriles, como si con la tinta pudiera detener los tanques. Y entonces llegó el 1 de mayo de 1945. En el búnker donde había defendido hasta el final la imagen de su líder, tomó la decisión más oscura y perturbadora. Junto a su esposa, envenenó a sus 6 hijos, borrando la vida de inocentes que no tenían culpa alguna. Después, ambos se quitaron la vida. Aquel acto macabro, mezcla de fanatismo, desesperación y fidelidad ciega, marcó el final del mayor manipulador del nazismo. Hasta hoy, la sombra de esa escena sigue estremeciendo la memoria. Un hombre capaz de sacrificarlo todo en nombre de una ilusión, dejando tras de sí una huella de horror y misterio. Heinrich Himmler, el burócrata de la muerte. Himmler fue mucho más que un ministro. Fue el arquitecto de la solución final y la encarnación del horror administrativo. Fanático desde sus primeros años en el partido, encontró en las SS el vehículo perfecto para dar forma a sus obsesiones. Bajo su mando, no solo se levantaron campos de concentración, sino que se construyó toda una red de muerte industrializada. Fue él quien ordenó diseñar cámaras de gas, perfeccionar hornos crematorios y organizar trenes que recorrían Europa cargados de víctimas hacia un destino del que nadie regresaba. Bajo sus órdenes se ejecutaron operaciones de limpieza étnica en Polonia y la Unión Soviética, masacres de aldeas completas, fusilamientos colectivos y deportaciones que borraron del mapa comunidades enteras. Su rostro impasible se convirtió en la cara de la burocracia de la muerte, un hombre que firmaba papeles mientras millones eran enviados a su final. En su mente, nada de lo que hacía era un crimen. Se trataba, según él, de cumplir una misión histórica. Su ideología lo llevaba a creer que estaba purificando al mundo, y en esa retorcida visión encontraba justificación para cada orden firmada, cada tren cargado de prisioneros y cada ejecución masiva. La compasión era, para él, una enfermedad peligrosa. Sus discursos privados a los oficiales de las SS rezumaban frialdad. Pedía no solo obediencia, sino orgullo al cumplir la tarea de exterminar sin pestañear. Incluso cuando el Reich se desmoronaba en 1945 y Alemania se hundía en ruinas, Himmler se aferraba a la fantasía de que todo aquel océano de cadáveres podía ser borrado con un simple pacto político. Soñaba con sentarse frente a los aliados y negociar. Intentó acercarse a ellos enviando emisarios y ofreciendo alianzas imposibles, pero lo único que halló fue desprecio, silencio y rechazo absoluto. Así, el arquitecto del genocidio se quedó atrapado en su laberinto de ilusiones, viendo cómo el monstruo que había creado se desmoronaba junto con él. Finalmente, disfrazado y huyendo, cayó en manos de los británicos. Durante un registro, antes de ser interrogado, mordió una cápsula de cianuro oculta entre sus dientes. Cayó al suelo, convulsionando, y murió en cuestión de segundos. No hubo juicio, no hubo condena pública. Solo un cadáver tendido en una sala fría y la amarga sensación de que la justicia había sido burlada por el hombre que convirtió la crueldad en norma. Hasta hoy, el misterio de cómo consiguió ocultar el veneno y quién lo ayudó a hacerlo sigue siendo objeto de especulación, añadiendo un velo de intriga a la caída del amo de las sombras. Hermann Göring, el mariscal del exceso. Hermann Göring fue una figura de contrastes brutales, héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial y con el tiempo, fundador de la Gestapo, comandante de la Luftwaffe y segundo hombre más poderoso del Reich. Desde los primeros años del partido nazi, aportó carisma, contactos y una ambición insaciable. Bajo su autoridad se consolidaron las fuerzas policiales secretas que aplastaban cualquier oposición con torturas,
desapariciones y ejecuciones sumarias. Como jefe de la Luftwaffe, supervisó bombardeos que redujeron ciudades a cenizas. Varsovia, Rotterdam, Londres. Cada operación llevaba la huella de su brutal estrategia aérea. Mientras millones morían en los campos o bajo las bombas, Göring acumulaba riquezas incalculables. Saqueó colecciones de arte entero, despojó museos y mansiones, y llenó sus residencias con obras robadas a familias judías que habían sido deportadas. Su vida privada era un festival de excesos, banquetes fastuosos, uniformes lujosos, drogas y cacerías, un contraste grotesco frente a la miseria que él mismo ayudaba a sembrar. Era, en esencia, el rostro del poder convertido en decadencia. Su pensamiento estaba marcado por la ambición personal y una insaciable sed de poder. A diferencia de Hitler o Himmler, no se sumergía con igual fervor en el fanatismo racial, pero comprendió desde muy temprano que el nazismo era el vehículo perfecto para alcanzar una posición de influencia absoluta. Su mentalidad era la de un hombre que se veía a sí mismo por encima de todos. Creía merecer lujos ilimitados, aun mientras su pueblo sufría privaciones extremas. Era arrogante, teatral, amante de los uniformes ostentosos y de la adulación pública. Esa vanidad desmesurada lo llevó, incluso en los últimos días del Reich, a confrontar al propio Hitler en su afán de asumir protagonismo, abriendo una grieta fatal en su relación con el Führer y condenándolo a una caída estrepitosa. Capturado tras la caída del Reich, fue llevado a Nuremberg y sentado frente a jueces internacionales. Allí escuchó uno a uno los testimonios de las atrocidades que había permitido, alentado o callado, bombardeos indiscriminados, saqueos sistemáticos, explotación de mano de obra esclava. En su actitud, sin embargo, permanecía la soberbia. Respondía con frases altivas, convencido de que aún podía justificar lo injustificable. Finalmente, fue condenado a la horca, pero en un último acto de arrogancia, logró burlar la sentencia. En su celda, mordió una cápsula de cianuro y murió antes de ser ejecutado. Hasta hoy se desconoce cómo obtuvo el veneno en una prisión de máxima seguridad. ¿Fue ayuda externa, un descuido de los guardias o su astucia final? La duda permanece como el último reflejo de la prepotencia de un hombre que hizo de la violencia y la codicia su legado. Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga. Apodado el hombre con el corazón de hierro, Reinhard Heydrich fue uno de los más temidos y siniestros del régimen nazi. Ambicioso, frío y calculador, ascendió rápidamente en las filas del partido, encontrando en las SS el escenario perfecto para desplegar su crueldad. Fue él quien presidió la conferencia de Wannsee en 1942, donde se planificó con escalofriante precisión la llamada solución final, la exterminación sistemática de los judíos europeos. Bajo su mando, las SS aterrorizaron territorios ocupados con ejecuciones masivas, deportaciones y represión despiadada. Aldeas enteras fueron borradas del mapa, poblaciones completas reducidas a cenizas, todo con la frialdad de un hombre que veía en el asesinato colectivo no un crimen, sino un deber. Tenía la convicción de que el terror era el único camino para consolidar el Reich, y convirtió esa creencia en una práctica diaria. En su mente, la eliminación de millones era un problema logístico que debía resolverse con disciplina y frialdad matemática. En 1942, en Praga, donde ejercía como protector de Bohemia y Moravia, gobernaba con puño de hierro. El terror era su herramienta diaria, deportaciones a campos de concentración, ejecuciones sumarias en plazas públicas y una vigilancia tan intensa que convirtió la ciudad en una prisión a cielo abierto. Fue allí donde comandos checos entrenados por los británicos decidieron acabar con su vida. Lograron herirlo en un atentado mientras viajaba en su vehículo oficial. Durante días luchó contra la muerte y parecía que su resistencia férrea lo salvaría, pero finalmente sucumbió a las heridas. Su muerte, sin embargo, no trajo alivio. Desencadenó una de las represalias más sangrientas del nazismo, la destrucción total del pueblo de Lidice y el asesinato de casi todos sus habitantes. Una masacre que dejó claro que incluso muerto, Heydrich seguía extendiendo su estela de sangre y horror. Su final, rodeado de dolor y misterio, selló el destino de uno de los hombres más oscuros del Tercer Reich, recordándonos que su sombra alcanzó más allá de su propia tumba. Adolf Eichmann, el burócrata del exterminio. Adolf Eichmann fue el burócrata que encarnó la cara más fría y calculadora del exterminio nazi. Con una precisión escalofriante, calculó horarios de trenes,
diseñó rutas y se aseguró de que cada convoy estuviera repleto hasta el límite de hombres, mujeres y niños destinados a la muerte en Auschwitz, Treblinka, Sobibor y otros campos del horror. Su eficiencia mostraba que no hacía falta un fusil para asesinar. Bastaba con un escritorio, un teléfono y órdenes cumplidas al detalle. Para él, los deportados no eran personas. Eran números que debía trasladar con puntualidad, cifras que debían cuadrar en sus informes. Tras la guerra, Eichmann logró huir a Argentina bajo una identidad falsa, amparado por redes clandestinas de simpatizantes nazis y antiguos colaboradores que facilitaron su escape. Durante años llevó una vida discreta en los suburbios de Buenos Aires, trabajando como obrero en fábricas y manteniendo un perfil bajo, mientras los sobrevivientes del Holocausto clamaban por justicia y sus nombres eran pronunciados en juicios internacionales como símbolo de la impunidad. Se reunía en círculos reducidos de antiguos nazis, donde aún se compartían ideas antisemitas, convencido de que había cumplido con su deber histórico. Creía estar a salvo en el anonimato, protegido por la distancia y el olvido. Pero en 1960, tras años de investigaciones secretas, agentes del Mossad israelí lograron rastrear su paradero. En una operación cuidadosamente planificada, arriesgada y clandestina, lo secuestraron en una calle oscura de Buenos Aires y lo trasladaron en secreto a Israel. Allí lo esperaba un juicio histórico, transmitido al mundo entero, donde su rostro se convirtió en símbolo de la frialdad burocrática del mal y sus actos quedaron expuestos con un nivel de detalle que estremeció a generaciones. En 1962, tras escuchar los testimonios de los sobrevivientes que relataban los horrores de los trenes que él había organizado, Eichmann fue condenado a muerte. Fue ejecutado en la horca, el único ajusticiamiento civil en la historia de Israel. Sus últimas palabras intentaron presentarse como las de un hombre que cumplió con su deber, pero lo que quedó grabado para siempre fue la imagen de un burócrata capaz de convertir la obediencia en la herramienta más peligrosa del totalitarismo. Martin Bormann, el hombre en las sombras. Martin Bormann fue mucho más que un simple secretario. Era la sombra que se movía tras el Führer, el hombre que controlaba con mano de hierro el acceso a Hitler, decidía qué documentos llegaban a sus manos y qué mensajes escuchaba. Nadie ascendía en el partido sin pasar por su filtro, y de ese modo acumuló un poder inmenso, invisible pero absoluto, hasta convertirse en el verdadero guardián del círculo íntimo del nazismo. Fue responsable de administrar los bienes incautados a los enemigos del Reich, supervisando el expolio de tierras, fortunas y propiedades de millones de víctimas. Su pensamiento se ajustaba a la lógica más fría y despiadada del nazismo. Creía que cada recurso confiscado debía servir al engranaje de la guerra y que la compasión era una traición a la causa. Era la encarnación del burócrata sin rostro, pero con un poder letal, un hombre que nunca necesitó pronunciar discursos para imponer miedo. En los últimos días, cuando el búnker de Berlín se convirtió en la tumba del Tercer Reich, observaba en silencio la paranoia creciente, los oficiales que discutían entre sí. Fue testigo directo de los suicidios en cadena, de ministros y generales que, incapaces de enfrentar la derrota, elegían la muerte en medio del humo y el eco lejano de los cañones. Pero él mismo se estaba hundiendo en la locura del encierro, atrapado entre muros húmedos y pasillos iluminados por luces temblorosas. Afuera, Berlín ardía bajo el fuego soviético. Dentro, el aire se volvía irrespirable, cargado de miedo y desesperación. Y entonces, en ese caos absoluto, desapareció en la confusión de la huida. Nadie lo vio caer, nadie lo vio morir. Su rastro se disolvió entre los escombros y los cuerpos abandonados en las calles. Cazadores de nazis lo buscaron por todo el mundo, mientras testimonios contradictorios alimentaban la intriga. No fue hasta los años 70, tras el hallazgo de restos humanos en Berlín, que las pruebas forenses confirmaron su identidad. Y aún así, las dudas persisten. ¿Realmente murió en el caos de 1945 o alguien lo ayudó a desaparecer? Su figura quedó envuelta en un halo de misterio, como un fantasma del nazismo que parecía negarse a desaparecer por completo, proyectando su sombra mucho después de la caída del Reich. Rudolf Hess, el prisionero solitario. Rudolf Hess fue uno de los primeros y más cercanos lugartenientes de Hitler, un fanático absoluto que desde los inicios del partido absorbió con devoción cada palabra del Führer. En los primeros años ayudó a consolidar la estructura del partido, se convirtió en la sombra leal de Hitler y lo acompañó en la redacción de Mein Kampf, pero su ambición tomó un rumbo peculiar. En 1941, cuando la guerra ya había devorado a media Europa, Hess se lanzó en un vuelo solitario hacia Escocia,
convencido de que podía negociar una paz con Gran Bretaña. No llevaba autorización, no consultó a nadie, aterrizó de emergencia y fue capturado de inmediato. Su misión fracasó de manera estrepitosa, y desde entonces pasó el resto de su vida tras las rejas. En los juicios de Nuremberg fue condenado a cadena perpetua, lo que lo convirtió en el preso más longevo del nazismo y en una figura casi mítica dentro de los muros de la prisión de Spandau. Décadas de aislamiento absoluto lo fueron desfigurando en cuerpo y mente, hasta transformarlo en un espectro viviente del Tercer Reich, un hombre que caminaba lentamente por los patios vacíos, murmurando frases incoherentes que evocaban discursos pasados, como si aún hablara con Hitler o con los fantasmas de camaradas muertos hacía décadas. Pasaba horas escribiendo notas crípticas que nunca enviaba, acumulando papeles en los que mezclaba recuerdos de su juventud nazi con delirios de conspiraciones internacionales. Era vigilado día y noche, bajo la estricta atención de custodios de varias potencias, como si aquel hombre frágil aún fuera capaz de alterar el curso del mundo. Finalmente, en 1987, apareció muerto en su celda. La versión oficial habló de suicidio por ahorcamiento, pero las dudas surgieron de inmediato. ¿Cómo un hombre tan vigilado pudo quitarse la vida? ¿Fue realmente un acto de desesperación o el resultado de un silencioso asesinato para acallar secretos que aún guardaba? Un hombre que creyó poder torcer el rumbo de la guerra y que terminó sus días aislado, envuelto en misterio, como la última reliquia viviente de un régimen que se había hundido hacía décadas. Todos ellos, que alguna vez parecieron intocables, acabaron enfrentando un destino marcado por la violencia, el encierro o la muerte. El nazismo se desplomó entre ruinas y fuego, y sus jerarcas más temidos encontraron finales abruptos que, lejos de cerrar su historia, la cubrieron de intriga. La historia no dicta juicios aquí, solo constata cómo terminaron aquellos que intentaron doblegar al mundo y acabaron arrastrados por la misma oscuridad que ellos mismos desataron. En Guerras y Memorias, seguimos revelando los secretos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para no perderte ninguna entrega. Dale me gusta y comparte este vídeo para que más personas descubran con nosotros cómo el pasado aún resuena en el presente.